Buen día, clase del 2 de julio. Siempre en los momentos de establecer relaciones en el proceso de planificación de largo plazo entre lo que vienen a ser flujos de caja, balance general y el ajuste por inflación, tenemos que partir de datos al inicio del periodo. ¿Cuáles son los datos? Partimos de un balance al inicio del periodo. Ahí tenemos el balance general al inicio del periodo, es decir, en el año cero, ¿no es cierto? Entonces, ahí están nuestros datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ir a revisar cuáles van a ser nuestras fuentes y nuestros usos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos entre las fuentes? Y analizamos aquí uno por uno los datos. Dice que hay compras de activos fijos. Sabiendo los conceptos que ya ayer aprendieron acerca de lo que viene a ser fuente, lo que viene a ser uso, si es que recuerdan perfectamente, ustedes me sabrán decir qué viene a ser la compra del activo fijo, una fuente o un uso. Un uso, Lice. Es un uso, ¿no es cierto? Entonces anotamos como uso las compras de activo fijo. Vamos a ir analizando así uno por uno, luego ponemos sus importes para que aprendamos mejor, ¿ya? El desembolso de préstamo, es decir, nos van a prestar dinero las personas, los bancos, ¿será una fuente o será un uso? Fuente, Lice. Fuente, muy bien. De préstamo. Luego, amortización de préstamo, ¿será una fuente o un uso? Para eso tienen que saber qué es la amortización de préstamo, ¿no es cierto? Significa la disminución de la deuda, es decir, que estamos pagando parte de la deuda. Por lo tanto, ¿será fuente o será un uso? Uso. Amortización, uso. Bien. Luego tenemos utilidad de la gestión. Dice que está distribuido entre dividendos, primas y utilidades acumuladas. Utilidades acumuladas. Debe haber algún dato aquí que deberíamos considerar. Dividendos, primas, porque eso se va a pagar. Y deberíamos utilizar solamente utilidades acumuladas. Veamos. Dice que el que tenga inciso B, no hay que hacer ajuste por inflación. Fíjense, dentro del pasivo patrimonio, deuda a largo plazo y utilidades acumuladas, el capital, perdón, no tiene para hacer ajuste por inflación. Y el que tiene inciso A, llevar el total a utilidades acumuladas. Dice que no hay dividendos, ni IUE, ni prima al personal. Entonces, llevamos a utilidades acumuladas 30. Ya el total es el total de utilidades acumuladas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a seguir leyendo. La utilidad de la gestión, es decir, que lo que va a ser utilidades acumuladas no vamos a considerar ni dividendos ni primas, que no hay. ¿Ya? Entonces, utilidad de la gestión, ¿cuánto es? Perdón, utilidad de la gestión, ¿dónde vamos a llevar? ¿A fuentes o a usos? ¿Cómo van a considerar? ¿Será una fuente de acuerdo al concepto aprendido ayer o será un uso? Es decir, ¿cómo tienen que analizar? Les voy a enseñar primero y luego me responden. Para que podamos considerar al recurso que tenemos como una fuente o como un uso, tenemos que determinar si es que viene el dinero hacia nosotros, ¿ya? Es decir, de dónde sacamos dinero, de dónde sacamos los recursos. Para que sea un uso, tenemos que preguntarnos, ¿a dónde llevo ese recurso? Estoy comprando activos fijos. Estoy pagando el préstamo, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya pueden decirme la respuesta respecto de lo que viene a ser la utilidad de la gestión. ¿Será una fuente o será un uso? Fuente, Lice. Ya, sí, es una fuente, evidentemente. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ya conocen la ecuación contable. Aquí fíjense, está por acá. La ecuación contable dice que el activo es igual a pasivo más
capital. Este capital en algún momento va a ser afectado en forma positiva por el resultado, ¿no es cierto? Y sabemos que el resultado es la diferencia entre ingresos y egresos. Por lo tanto, las utilidades acumuladas que son del socio vienen a afectar al resultado en forma, al capital en forma positiva. ¿Por qué? Porque son utilidades, ¿no es cierto? A no ser que sean pérdidas que vaya a afectar en forma negativa. ¿Ya? Entonces, la utilidad del periodo viene a ser una fuente. La utilidad del periodo. La depreciación anual, ¿será una fuente o será un uso? Uso. Un uso. Uso. A ver, analicemos. La depreciación anual dentro de lo que es el estado de resultados está como gasto, ¿no es cierto? La depreciación de cada año va al estado de resultados como un gasto. Pero en ese hecho, se los voy a mostrar acá. Supongamos este es un estado de resultados, ¿ya? Estado de resultados partimos de lo que son las ventas menos el costo de ventas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí, menos el costo de ventas, me da lo que viene a ser la utilidad bruta en ventas. Menos el costo de ventas me da la utilidad bruta en ventas. ¿Sí? A esa utilidad le tengo que restar lo que vienen a ser los gastos operativos. Gastos operativos. ¿Ya? ¿Cuáles son los gastos operativos? Pongamos sueldos y salarios. Sueldos y salarios. Alquileres. Depreciaciones. ¿Qué más podemos utilizar aquí? Impuestos, si fuera necesario, ¿no es cierto? Impuestos, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, fíjense, analicemos. Aquí, en las ventas ha entrado dinero, ¿no es cierto? En el costo de ventas no sabemos porque tenemos que saber cuál ha sido el estado de costos de artículos producidos para saber cuál es el de vendidos, es decir, tenemos que saber cuál es el inventario inicial de productos terminados, cuál es el costo de producción y cuál es el inventario final. Entonces, en esas determinaciones no significa, no hay movimiento de efectivo, por lo tanto no anotamos nada. Sí. Aquí vienen a ser las fuentes porque hay ingresos, aquí hay salidas y hay entradas de dinero, entonces no sabemos. Luego tenemos la utilidad bruta en venta. Dentro de lo que son los gastos operativos, hemos pagado sueldos y salarios, o vamos a pagar, ¿no es cierto? ¿Sale en efectivo? Sí. ¿Hemos pagado alquiler? Sí. Hemos incurrido en un gasto por la depreciación, pero ¿salió en algún momento en efectivo ese gasto? ¿Qué dicen? ¿Salió en efectivo ese gasto? Pues sabemos que los sueldos salió en efectivo o va a salir en efectivo, el alquiler también. La depreciación en ningún momento se le paga a nadie por depreciación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no se le paga y no salió en efectivo y estamos afirmando que es un gasto operativo, por lo tanto, la depreciación de ser un uso se va a convertir en una fuente, ¿ya? Y va a ir a ser parte de las fuentes, acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Han aceptado con la explicación que les acabo de dar? Entonces, Sí, Liz. depreciación anual, si quieren llamarla así. ¿Ya? Entonces, y esos son todos los datos que tenemos. Ahora, nos dice que el ajuste por inflación que vamos a calcular, aquí ya tenemos como dato, es del 10% anual. ¿Ya? Por lo tanto, quiero ir a mostrar ahora todo lo que viene a ser la fuente.
El desembolso de préstamo, ¿cuánto es? Por favor, ustedes me dictan. 80, 50 y 0. ¿Verdad? Luego, tenemos la utilidad del periodo. 30, Menos 10. 10 y 10. 10. Positivo. La depreciación anual. 45. 50. 55. Ya no hay más. Vamos con los usos. Compras de activo fijo. ¿Cuánto van a ser las compras cada año? 50 para el primer año, Lice. 50 60 y 40. y 40. Luego tenemos amortización de préstamo. ¿Cuánto vamos a ir pagando? 10. 30 y 35. 10, 30 y 35. ¿Ya? Entonces, con estos datos, bueno, vamos a ir explicando nuevamente. En lo que viene a ser el proceso de planificación de largo plazo, tenemos que calcular una serie de cosas. Tenemos que ir pensando qué vamos a hacer, de dónde vamos a obtener nuestros recursos, en qué vamos a invertir. Entonces, esto nos sirve. Entonces, ¿qué estamos pensando? Y estamos, o sea, analizamos y decimos, vamos a conseguir dinero, nos van a prestar dinero. ¿Ya? Los socios deciden que toda la utilidad que haya en estos primeros 3 años van a ser para que la empresa siga utilizando, no van a recoger sus utilidades, dice, ¿no? Y la depreciación, sabemos que es un gasto en el cual incurrimos, pero que como no salió en efectivo, podemos utilizar como una fuente de recursos, ¿no es cierto? En cuanto a los usos, ya vamos a comprar activos fijos y vamos a amortizar la deuda. Entonces, eso es lo que estamos decidiendo dentro de nuestro proceso de planificación de largo plazo. Por lo tanto, ahora le estamos aplicando números que van a servir para poder elaborar un modelo de simulación de funcionamiento integral de nuestra empresa. ¿Ya? Por eso estamos haciendo esta parte. ¿Ya? Ahora, tenemos que saber si es que, fruto de estas operaciones que vamos a realizar, la empresa puede conseguir un superávit o un déficit, partiendo de un saldo al inicio del periodo. Por lo tanto, ¿cuánto será el saldo al inicio del periodo? Va a ser lo que hay en caja, ¿no es cierto? Lo que hay en el balance general. Por lo tanto, 150. Es decir, aquí en el balance, ustedes ven 150. ¿Ya? Partiendo de eso, tenemos que saber cuáles son las fuentes en total, cuáles son los usos en total. No debería aquí anotar el resultado, pero por didáctica por hoy día vamos a anotar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de estos? Ahí estamos. Y voy a poner una para todos ellos, ¿ya? Por ahora solamente estoy haciendo eso, por ojo. No se debe hacer, pero bueno, por didáctica lo haremos para que salga con todo completo. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces, los resultados. Para este hacemos lo mismo. Ahí está. Tenemos el total fuentes y tenemos el total usos. La diferencia entre las fuentes y los usos nos va a dar el superávit o el déficit. Entonces, va a haber un superávit o va a haber un déficit. Va a ser igual a lo que es el total de las fuentes menos el total de los usos, me va a dar superávit. En este caso, dice que es 95 positivo. Y el nuevo saldo de caja va a ser igual a esto más, o sea, al saldo de caja banco anterior, más el superávit o menos el superávit, ¿no es cierto? Y ese es 245 nuestro saldo. Quería preguntar a alguien, parece que sí. ¿No hay preguntas?
245. El saldo, sí. De 34. 95 más 155. ¿Es correcto? ¿Sí? Chicos, de nuevo, Sí, listo. Sí, Lisa. está correcto, ya. ¿Está comprendido? ¿O quieren de nuevo? No creo, ¿no? ¿Sí? ¿De nuevo? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, Lisa, por favor. Primero sumamos todas las fuentes. Todas las fuentes ahí están sumadas. Luego sumamos todos los usos, ahí tenemos el resultado. Sabemos que la diferencia entre el total fuentes y el total usos nos va a dar lo que viene a ser el superávit o déficit. Y aquí tenemos el superávit. Entonces, hemos hecho 155 menos 60 me ha dado 95. Por lo tanto, viene a ser un superávit porque es positivo. Y como hemos partido de un saldo del banco del año pasado que teníamos 150 y estamos gastando, perdón, y hemos gastado 60, pero ha entrado por recursos hemos recibido 155, total nos va a sobrar 245. Ahora, si es que esta parte no es muy bien comprendida, digo lo siguiente. 150 tengo en caja bancos. Voy a recibir en todo el año 155. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener en total? 305, ¿no es cierto? De esos 305 voy a gastar 60. Voy a sacar 60. ¿Cuánto me va a sobrar? Y eso es el saldo de caja bancos. A ver, hagan 305 menos 60, me va a sobrar 245. ¿Sí? Aquí se los voy a hacer. 245, ¿no es cierto? Deben ser 305. Lice, una preguntita. Dígame. Lo mismo da si sumamos el saldo de caja bancos más los 95, ¿no? Claro que 245. sí, porque es el mismo procedimiento en realidad. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo ahorita es sumar 150, ¿no es cierto? Que está aquí, más 155 que estoy recibiendo, o sea, 150 que tenía en caja, más 155 que me van a dar, menos lo que estoy gastando, que es 60. ¿Sí? Me va a sobrar Ya, listo, está bien. 145. Ahora, otra cosa. Este debería ser el razonamiento de ustedes. Tengo en fuentes un total de 155. En usos tengo 60. Por lo tanto, he tenido un superávit o un déficit de efectivo. Si mis fuentes son mayores a mis usos, tengo un superávit de 95. La diferencia entre 155 y 60, ¿no ves? Me va a dar un superávit de 95. ¿Y cuánto voy a tener en caja bancos? Ah, si tengo un superávit de 95 por este primer año y yo tenía 150 al inicio, agarro y sumo, ¿no es cierto? 150 más 95 me va a dar 245. ¿Estamos de acuerdo acá? Volvemos a hacer este ejercicio en el segundo año. Ustedes solos hagan en este momento y me van a dictar todo lo que está ocurriendo. Ya. 90 y 75. 90 y 75. Para este otro año sería 90. ¿Y tu función objetivo? Mi función objetivo ¿Cuánto le salió el superávit o déficit? Cero, ¿listo? Cero. Por lo tanto, voy a hacer eso. Cero. Ahora, ¿cuánto es nuestro saldo de caja bancos? beneficio 245. 245. Vamos con el próximo periodo. ¿Tenemos un superávit o un déficit? Déficit. Hay un déficit. ¿De cuánto es el déficit?
10. 10 negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nuevo saldo de caja bancos, ¿cuánto va a ser? 235. Con eso hemos terminado de elaborar nuestro cuadro de fuentes y usos. Así de fácil es, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestro saldo de caja bancos. Todo este movimiento del efectivo hay que llevar, ¿dónde? Al balance general. Esa es la forma como se 45. relaciona el balance con el cuadro de fuentes y usos, el flujo de caja, en otras palabras, ¿ya? Por lo tanto, agarramos y llevamos toda esta información al balance. Copiamos todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos y ahí están los datos. Ahí, lógicamente. Ahí está, ahora sí. Oh. Tienes 40 menos 90. Ahí están todos los datos. 245 encaja al primer año, al segundo año 245 y el tercer año 235. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer seguidamente? Tenemos que hacer un recálculo, es decir, hacer una actualización de valor del activo fijo. Tenemos al inicio 700, entonces agarro y hago mis cálculos auxiliares en esta parte. Cálculo auxiliar del activo fijo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debería proceder? Agarro y calculo el ajuste por inflación. Es decir, agarro, va a ser igual a 700, este monto, 700, multiplico por 0,10. Y de esa manera encuentro el ajuste por inflación solamente. 0,10, ¿no es cierto? Saco el 10% en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y me va a dar 70. Por lo tanto, ¿qué voy a tener en el activo fijo? 700, ¿cierto? Más su actualización de valor 70, me va a dar 770. Pero antes tengo que ir a ver que existen compras de activo fijo por 50. ¿Ya? Entonces, los nuevos saldos, voy a hacer aquí como una especie de cálculo auxiliar, ¿ya? Saldos, voy a poner saldos nuevos, si quieren de esa manera, para tener unos bonitos apuntes, ¿ya? Saldo nuevo. Entonces, voy a decir el saldo inicial. Saldo inicial. Saldo inicial. Luego voy a poner ajuste. Ajuste por inflación. Esto más esto. Ajuste por inflación. Luego, ¿qué más voy a poner? Compras de activo fijo. ¿Ya? Por el momento así. Vamos a hacer para el año 1, ¿ya? Para el año 1. ¿Cuál es mi saldo? ¿Cuáles van a ser los saldos nuevos para el año 1? Así está. Entonces, tengo que partir del saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial? Por ahora no lo voy a copiar, voy a hacer a mano, ¿ya? El saldo inicial del activo fijo, ¿cuánto es? Fíjense, es 700. Pongo aquí 700. ¿Ya? ¿Cuál es el ajuste por inflación? Fíjense, mi cálculo auxiliar del ajuste por inflación es 70. 70. Ay. Más Me equivoqué. cada kilogramo. Sería el relleno del otro queso. Dice un favorcito, ¿podría silenciar a los que están con micrófono? Dice, por favor. ¿Ya? Entonces, volvamos. Les decía que lo que tenemos que hacer en segundo lugar es someter a un proceso de actualización de valor al activo fijo. Ahí tenemos 700,
y estamos multiplicando por 0,10. Y de esa manera sé que el ajuste por inflación es de 70. Ya el ajuste por inflación del activo fijo, traemos aquí 70, ¿no es cierto? Ahora, necesito saber cuál es el nuevo saldo de esa cuenta. Ese nuevo saldo parte en el año 1 de un saldo al inicio del periodo que es ¿cuánto? El activo fijo tiene un saldo de 700. Por ahora no voy a copiar directa, voy a hacer de esa manera a mano, ¿ya? 700. Dice que a esos 700 le tengo que sumar el ajuste por inflación o restar lo que corresponda, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi ajuste por inflación? 70. ¿Ya? Y tengo que sumar además las compras de activo fijo. ¿Cuánto se hacen las compras de activo fijo para el primer año? 50. Entonces agarro y sumo acá 50. ¿Ya? Entonces, de esta manera tengo el saldo nuevo para la cuenta activo fijo. Sumo, agarro, hago la suma de todo esto y desde aquí nomás. Y me da 820. Entonces, el activo fijo al finalizar el año 1 va a tener un saldo de 820. Hasta aquí. ¿Qué dudas puedan tener, chicos? ¿No hay dudas? ¿Ya? Entonces, vamos con la depreciación acumulada. Dice que el saldo es 200. Hay que someter a un ajuste por inflación. Entonces, acá agarro cálculo auxiliar para la depreciación. Depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces, me ubico ahí y calculo. ¿A qué será igual? Va a ser igual al valor de la depreciación al inicio del periodo, que es menos 200, ¿no es cierto? Le calculo multiplico por 0,10. Por el 10%, ¿no es cierto? Y eso me da menos 20. Por lo tanto, ¿cuál es aquí estos 70, le tengo que ir a sumar los menos 20. Entonces, puede ser aquí a este lado el cálculo del ajuste por inflación. Para que no quede duda, ajuste, inflación. ¿Ya? Entonces, en el ajuste por inflación, tenemos el primer dato es 70, ¿no es cierto? Estos 70. Tengo 70. El segundo dato es negativo 20. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esos saldos. Luego, este va a ser del activo fijo. Este otro que sea de la depreciación acumulada. ¿Ya? ¿Cuál es el saldo al inicio del periodo de la depreciación acumulada? Es 200 negativo, ¿no es cierto? 200 negativo. ¿Cuál es su ajuste por inflación? 20 negativo. ¿Hay alguna compra? No, ¿no es cierto? Las depreciaciones no se compran ni se venden. Pero sin embargo, aquí voy a anotar. Este resultado lo voy a borrar después ya. Y aquí voy a poner depreciación del año. Anual, mejor. Depreciación anual. Y este voy a borrar. Y ahí abajito. Entonces, no voy a comprar depreciaciones porque no se puede comprar, pero tengo que ir a ver cuál es la